tardes a todos. Hay algo que pasa en ciertos momentos de la noche cuando el sonido deja de ser música y se convierte en otra cosa, en pulso, en cuerpo, en algo que no se piensa, se siente. Y de ahí es donde empiezan a aparecer artistas como Raitse. No desde la técnica, no desde la tendencia, sino desde una necesidad. Porque antes de la cabina hubo muchas cosas. Hubo cuerpo, hubo escena, hubo voz. Teatro, danza, cabaret, rap. No como disciplinas separadas, sino como distintas formas de decir lo mismo. Y en el fondo todo apunta a eso. De hecho, su relación con la música empieza así. No como una elección, sino como una obsesión. Como cuando desmontas una guitarra con 13 años no para tocarla, sino para entender qué hay dentro. Con esa idea de que no empiezas por estilo, empiezas porque hay algo que no puedes caerte. Como dice Keiso, no escribo para gustar, escribo porque lo necesito. Y quizá por eso su recorrido no es lineal, porque no va de encajar, sino de encontrar una forma de expresarse. Así que hoy no vamos a hablar solo de techno, vamos a intentar entender qué ocurre cuando crear deja de ser una opción y se convierte en una forma de existir. Raitse, bienvenida. Muchas gracias, qué intro tan bonita, gracias. Vamos a empezar por lo más simple o quizás por lo más difícil. Muchas veces presentamos a los artistas desde fuera, pero pocas veces tienen la oportunidad de definirse ellos mismos. Así que, ¿quién es Raitse? Sin etiquetas. Bueno, pues Raitse es una línea para yo poderme expresar y decir y expresar todo lo que tengo dentro, ¿no? Y hacer que se mueva el mundo. Necesito siempre una vía artística para transmitir. Tengo mucha necesidad de transmitir. Y Raitse es lo que, después de muchas vivencias y una esponja musical, donde yo he ido entendiendo la música desde mí, sin nada por fuera que me fuese marcando. Entonces, de ahí surge Raitse con unos ya sonidos muy claros en su cabeza y con algo que quiero conectar con la gente que me está escuchando en los sets, ¿sabes? Entonces, eso es lo que he ido consiguiendo desde un primer momento en que me puse en las cabinas y lo he ido desarrollando sin parar. Y es eso, o sea, como si tuviese mis armas de mi juego de Tekken y hoy lanzo cuchillos y entonces siento la unión que de repente tengo con el público que está bailando, ¿sabes? Con la pista, que es lo que me alimenta. Lo que te mueve, ¿no? Lo que me mueve, sí. Lo que me alimenta y lo que no me deja quedarme quieta ni cómoda, ¿sabes? O sea, todo el rato hay una inquietud muy fuerte, es efervescente y tengo mucha necesidad de despertar mentes y de alimentar a la pista y provocarles algo, que no salgan igual de como entraron. Tanto sea felicidad como mal rollo o lo que sea, pero que les pase algo, ¿sabes? Que les mueva. Sí, y ese, para mí es eso, Raitse, esa es su misión, ¿sabes? Si tuvieras que resumirte en 3 palabras, solo en 3 palabras, ¿cuáles serían? Coraje, fuerza y constancia. Muy bien. Además, si no recuerdo mal, bueno, miré tu nombre porque yo no sabía realmente de dónde provenía, que es un apellido alemán, ¿verdad? Raitse significa fuerza. Sí, que significa yo no lo sabía. Fuerza. Mire, tú no lo sabías. Yo Además, no lo sabía. Total. Muy fuerte. ¿Qué estás intentando decir con lo que haces, aunque no siempre haya palabras? Porque después hablaremos de las vocales, de las palabras, pero ¿qué estás intentando decir? Pues estoy intentando decir que el público que está en un club de techno, porque no es la masa en general, o sea, los que llegan hasta una pista de techno y les tengo enfrente, a los que les intento decir es que
no se achanten, que se empoderen, que tengan ideas claras y que luchen por sus ideales y que no se dejen arrastrar por la masa, ¿sabes? Que luchen por quienes son y por sus gustos y todas esas cosas. Eso es lo que yo les quiero decir. Y el respeto por la materia, el respeto por la música y por todo el entorno que supone un club o un festival, ¿no? Que se tenga respeto. Entonces eso es lo que quiero transmitir con Raitse. Por la música, por la pista, sí, por el ambiente. Claro. Y que el DJ no está ahí de papanatas, ahí que te voy a poner los tracks que yo creo que seguro que triunfan, ¿no? Es algo que te quiero decir, que sabes, y educar al público de alguna forma, ¿verdad? Que el público sí, ese es tu mensaje. Y que sepa conectar y sentir. Raitse, mucha gente llega al techno desde la electrónica y bueno, pues no es tu caso. Tú llegas primero desde las artes escénicas. ¿Qué diferencia crees que eso marca en la forma de contar, de hilar, pues de expresar una sesión? Marca mucho, ¿no? Porque al final el artista que lleva toda la vida con su actitud clara, ¿no? La ha alimentado desde siempre, o tiene un talento innato, ¿no? Yo siempre digo, están los que han nacido con estrella y los estrellados, ¿no? Es una estrellada. Entonces tengo mucho respeto a los que han nacido con estrella, con un talento. Entonces es una gran diferencia, porque al final el que ha nacido con estrella y tiene ese talento y esa aptitud, ¿no? que produce, que tiene un montón de técnica pinchando, pues entonces como que puede expresar más, tiene más ingredientes. Más ingredientes. Claro, sí. O sea, entonces, pero desde mi caso es creer en mí, en lo que tengo dentro y en mis aptitudes, que son otras. La técnica la he ido cogiendo, pero yo empecé pues eso, con una necesidad, como tú decías, y que soy muy buena selectora de música y sé tirarla bien, que hace que buen gusto, por supuesto. Buen gusto, que buena selectora, ¿sabes? Y bicheo mucho buscando y entonces al final ofrezco algo en mis sets que es como pues diferente. O sea, lo que siento es que he conseguido en poco tiempo un sonido propio, y eso para mí es lo que más me ha motivado y donde he ido ahí pues engordando esa parte, ¿no? Entonces eso es la diferencia que yo siento totalmente. Y claro, pero bueno, ahí estamos todos, nunca venimos todos desde el mismo lugar y todos tenemos algo que decir y todo, y yo al final pues acabé ahí porque mis inquietudes artísticas siempre han estado de la mano de la música, y la música siempre ha estado ahí, y de repente pues hay un momento de que te atreves y eso es lo que me pasó a mí. Sí, tener la inquietud, pero además las ganas y también miedo, la valentía. Sin miedo. Hay que ser valiente en la vida, ¿sabes? Superar nuestras cosas, gestionarlas, mirarte cara a cara con tu cucaracha, mirarte cara a cara con tu caballito de mar, ¿entiendes? Pero tirar para adelante. Sí. Si sientes de verdad pasión, claro. Efectivamente, es que la pasión no tiene límite, no tiene stop, ¿sabes? Entonces esa es la gran diferencia. A mí me da igual, siempre voy a estar transmitiendo, expresándome artísticamente con todo con lo que pueda, porque es necesario para mí, ¿sabes? Y nutriéndonos a través de ello. Sí. Raitse, naciste en Chile y bueno, llevas muchos años en Madrid, creciste en Madrid. ¿Qué parte de tu identidad artística crees que viene de cada lugar? Bueno, pues por mi vida, al final realmente es como que no me siento de ninguna parte. Eso también me ha marcado mucho. O sea, no me siento como de ninguna parte así, ¿no? Entonces eso también ha sido como buscar mi propia identidad al final, desde bien pequeña, ¿no?
Pero sí que, pues eso, mis raíces chilenas siempre siento y que se plasma en mis sets, que es el ritmo que viene de los huesos, el ritmo de la tierra, el ritmo del cuero, ¿no? Ese sonido que esas percusiones o esos primeros sonidos, o sea, que es como que tiene, para mí está ya de la mano totalmente con el techno, la electrónica, y eso me tira mucho, y siempre busco mucho ese sonido también en mis sets, ¿no? Que de repente haya esas cosas como sonidos potentes, orgánicos. Sí, claro, sí. O sea, y sobre todo en las percus, ¿no? Que tengan pues es bombos un poco, pues eso, que suenen a cuero, a hueso, a todo eso, a viento, a arena, a tierra. Naturaleza. Exacto. Tronco de árbol. Y eso yo creo que me viene un poco de esa parte, porque me gusta mucho toda la cultura indígena y todo eso. Estoy ¿sabes? Esa naturaleza salvaje de Chile. Sí, todo lo que es el continente americano, sí, realmente. Sí. Maravilloso, además. Sí. Raiche, eres una apasionada del rap y sé que hay un momento en el que dejas de escuchar música y empiezas a escuchar verdad, como dicen en el rap, verdad. En lugar de música empiezas a escuchar verdad. Hay algo en tu historia, creo que hemos ido mencionando, que suena casi obsesión, ¿verdad? Pasión y obsesión. ¿En qué momento dejaste de escuchar música para comenzar a depender de ella? Realmente desde siempre, o sea, desde muy pequeña siempre he hecho cosas con la música, o sea, de juntarnos los cuatro de mi barrio y hacer un grupo y grabar una cinta de cassette, y la batería eran cosas de detergente y la guitarra era una guitarra española y le habíamos metido un micrófono de un radiocassette, yo qué sé, y ahí hice mi primera letra, me acuerdo. ¿Sabes? Siempre he tenido esa inquietud de la música, me ha entrado muy bien y he estado pero yo siempre me he intentado expresar a través de la música. Y después pues realmente cuando un poco más serio ya fue, pues ya, yo qué sé, pues con 20 años así ya empecé más serio, que empecé a montarme mi showcase donde elegía bases y ya me metía mis letras. Yo misma me saltaba la música o me iba con un ampli por la calle, que también lo he hecho, y el micro. Porque eres totalmente autodidacta. Sí. No has tenido ningún tipo de... nada, porque no, pues siempre me he rodeado también de gente con mucho talento y tal, entonces mis respetos, y entonces yo siempre he intentado como nutrirme y evolucionar yo sola, y entonces así lo he hecho. Tampoco soy una persona que me ha gustado mucho pedir y tal, oye, me grabarías o me harías una base, tal, no he sido muy de eso, entonces pues por eso lo he hecho de la otra manera. Pero porque no hay que me pare, con ¿sabes? mucha imaginación y muchas ganas. Sí. Si tuvieras que describir en una palabra tu adolescencia artística, ¿cuál sería? Volcán en erupción. Volcán en erupción. Yo que te va. Sí. Porque entre tanto, pues me seguía nutriendo a través mucho de la danza, porque la danza tiene mucho que ver con la música, y entonces ahí era un aprendizaje continuo a nivel ritmo. Y entonces yo he aprendido, o sea, me ha servido mucho todo el tema de la danza, me ha servido mucho luego en mi faceta de DJ, porque tenía ya el ritmo súper cogido, muy cogido. También me ha gustado muchísimo montar coreografías, por lo cual como leo la música, ¿no? Pues siempre he imaginado formas, cosas. Y luego en el momento en que yo entendí como la música circularmente, ¿no? O sea, cuando escuchaba mucho un tema en un cassette, ¿no? Me di cuenta como el sonido a través del círculo, y cuando llega en un punto, ¿sabes? Y me ha gustado, me he hecho mixtapes con cintas desde pequeña, y le hacía su portada, todo, ¿sabes? Es algo una inquietud grande.
Y eso, y con la danza pues igual, y por eso he hecho varias disciplinas en danza, como claqué, danza moderna, contemporáneo, clásico. ¿Cómo ha moldeado eso tu forma de entender la música? Muchísimo. Todo esa... Mucho, porque todo es ese background. A nivel ritmo y a nivel, pues eso, porque pues puedes meter los pasos en 4x4, en doble tiempo, entonces eso me ha hecho tener bastante ritmo, ¿sabes? La música te atraviesa antes el cuerpo. Y luego entender cómo van las frases en la música, cuando empieza, cuando termina, los tiempos, los compases, todo eso. O sea que de alguna forma la danza... la danza me aportó muchísimo a nivel musical, que luego eso lo he plasmado cuando he hecho música o cuando he estado en un estudio grabando una letra o algo, pues he sentido que todo eso, ese aprendizaje me sirvió muchísimo, claro. Sí. Además estudiaste arte dramático. Sí. Me gusta muchísimo la interpretación, me gusta mucho el cine. Soy una friki del cine y también del teatro, realmente, porque también había hecho teatro en instituto, teatro grecolatino, y entonces estuve estudiando arte dramático en una escuela Cristina Rota, donde también te forman mucho en danza y en voz y cosas así. Y eso pues bueno, al final no acabé siendo actriz, pero ese ha sido mi camino. Sí. De alguna forma te ha ayudado a posicionarte más adelante como artista de techno, además. Sí. El cabaret, interesante, y el cine suelen jugar con la imperfección, ¿no? Como forma de verdad. ¿Te interesa más transmitir algo real que hacer algo técnicamente perfecto? Sí, en general, en todo soy así. Me gusta más transmitir algo real que algo técnicamente perfecto, y después yo disfruto muchísimo con algo técnicamente perfecto también. Pero luego, como espectadora o como pistera, al final me tira mucho más lo real, ¿vale? Entonces... eso es Raitse es así, es real y no técnicamente perfecta, totalmente. ¿Interpretas cuando pinchas o eres tú, Raitse? Soy yo totalmente. Lo único que en ese momento pues, me concentro mucho, pero soy Raitse con la música que la está pasando por dentro de mí. Atravesando de todo el cuerpo. Y, sí, pero no tengo un alter ego o un personaje donde a mí no, para nada. Soy yo completamente 24/7. Sí. Y en paralelo a todo ese trabajo con el cuerpo y la escena, pues aparece otro lenguaje, además, completamente distinto, que es el rap, donde no hay espacio para lo neutro, o dices algo o no dices nada, como decimos. En todo lo que haces hay una actitud muy clara, incluso cuando no hay palabras. Raitse, ¿es algo que siempre te ha acompañado o que has ido construyendo con el tiempo? Siempre me ha acompañado, pero luego lo he afianzado cuando yo he ido adquiriendo más seguridad como artista, ¿sabes? Siempre he creído en mí, pero llega un momento en que ya me voy como sintiendo pues, más segura ante cualquier situación artística, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que pienso. Hay un momento en tu vida en que cambias de ciudad, te trasladas a Barcelona y evidentemente pues supone un cambio, un punto de inflexión en tu vida. ¿Qué se transformó en ti a partir de esa etapa? Bueno, ahí fue como un poco, venía de estar... de ser, porque formé parte del grupo de performance Poison Dolls de Stardust, donde estuve ahí 6-7 años conseguidos. Entonces, fue muy intenso. Ahí es donde me nutrí muchísimo de la música electrónica, porque cada viernes había un super line-up y ahí estaba yo pues, siempre bailando, y ahí me empecé a nutrir muchísimo. Y después ahí es cuando hice ese parón y me fui a Barcelona, donde ahí pues de repente ya no iba a ningún club de techno, pero estaba yo ahí ya y ya había hecho algunos sets que me había subido a SoundCloud, tal, pero todavía no hacía sesiones en público.
Y Barcelona pues fue un punto de inflexión porque bueno, yo siempre he seguido escribiendo letras y ahí tuve un contacto con un grupo de allí que se llama Electroputas y entonces pues a través de alguien me conocieron y vivían en el campo en una masía y fui y me propusieron grabar un tema y al fin, que ellos hacen un estilo más como synth pop, electropop, así, y me propusieron grabar un tema y al final pues grabé ese tema, 7 más y conectamos muchísimo, aprendí mucho con ellos en el estudio y después sacaron el disco, salí en portada, hicimos gira y fue muy guay. Y después con XX Records, era el sello de ellos, y después de eso me volví a Madrid. Y ahí das el salto ya, el gran salto a la cabina. Sí, o sea, ya cuando volví a Madrid, al poco tiempo empecé a pinchar en cabina, que pues eso, ya había gente en mi entorno que sabían que pinchaba y yo me subía sets a SoundCloud, pero sin decir nada a nadie. Y luego de repente en algún chill, de repente ponía ese set que yo tenía grabado en escondidas y ponía otra foto, ¿sabes? De otra cosa. Para ver la reacción de la gente, a ver cómo la gente se iba sintiendo. Y yo ahí decía, oh, pues mira, parece que les gusta. No decía nada a nadie. Y entonces una chica conocida, pues eso, vino a una fiesta de Ámsterdam y querían una chica DJ de aquí de Madrid y mi amiga dijo, pues te conozco a una, y yo ni había pinchado nunca en cabina para público y entonces ese fue mi primera pinchada, que fue en la Sala Caracol. Y después ya me acuerdo que me vio Pelacha pinchar y fue la persona que ya me dio como mucho punch porque pues me dio su forma de ver, que en mis sets, y me dijo, tú sigue y tal. Luego me invitó a pinchar a su fiesta que hacía por su cumple en la Sala Riviera y de ahí ya no paré. A partir de ahí ya despegaste no paré. Y no has parado. Hasta hoy. Esto ahora va a ser, va a ser casi 10 años que llevo pinchando en cabina. Una veterana. Sí. Y Raicha, ¿en qué momento sentiste control ya en la pista? Pues es que, joder, desde muy al principio, ¿sabes? Eso yo flipaba al principio, pero sí, o sea, desde muy al principio sentí ahí que tenía ahí un poder ahí, ¿sabes? Para armar ambiente y engancharles a todos y que no se moviesen y no paré. Hipnotizar a la gente, sí, ¿no? Y luego también es que, pues eso, he hecho muchas horas de cabina, ¿sabes? Empecé a pinchar el after que hacía Stardust y pinché mucho y eso, defendiéndote en cabinas chungas, ¿sabes? Sacándole siempre el mejor sonido, públicos que si pum, que si pan, y la verdad que eso pues me ha hecho hacerme bastante potente en la cabina. Hemos dicho antes, bueno, hemos comentado que eres completamente autodidacta y eso suele implicar mucha libertad, pero también mucha exigencia, ¿verdad? Sí, metedura de pata también. ¿Cómo has vivido ese equilibrio? Bien. Es que si yo estoy motivada, nada me cuesta, ¿sabes? Y entonces en cada pinchada he ido dándome cuenta de cosas donde después yo las he intentado mejorar. Me arriesgo, pruebo mucho, no me da miedo y así pues he conseguido en el punto que estoy ahora mismo, que ahora mismo estoy en un punto que me siento muy cómoda y donde he encontrado exactamente el sonido que quería y entonces pues me siento contenta. ¿Dónde quieres estar? Sí. A nivel, en el punto eso, el sonido que expreso, ¿no? En el set. Hablemos un poquito más de tu sonido, ya que has tocado este punto. No parece que busque lo cómodo, para nada. Es un sonido industrial, oscuro e incluso incómodo, diría yo. No es suave, es un sonido incómodo. Sí, bueno, es lo que te he dicho antes, que no quiero que nadie salga igual. Pero sí, lo que pasa que al final es, no sé, o sea,
yo siempre digo, es techno, o sea, eso es electrónica, es techno. No, sí, lo digo como algo positivo. Lo que pasa es que estoy muy influenciada por muchos estilos y entonces creo que en mi set al final, pues eso, suena industrial, suena groove, suena tinte electro, suena ácido. Psytrance a veces. No, lo que pasa que sí que tiene ese momento que lo que me gusta o sea, dentro del psytrance, del dark prog, es como, pues es lo que es el loop, ¿no? La repetición y tal. Entonces, de repente te puede sonar un poco psicodélico, pero realmente no pongo un tema clasificado, con el estilo psytrance, ¿sabes? Y Deep Hypnotic, ese es el rollo mío. ¿En algún momento has sentido incertidumbre o miedo quizás por no encajar? Hemos hablado que eres una persona muy valiente, pero en algún momento por no encajar en la industria. Sí, no, o sea, en plan, un poco siempre, pues, la cosita de exponerte. Como justo antes de venir aquí. Ahora. Tengo una cosita aquí que me moría, ¿sabes? Porque me tienes que exponer. Pero luego digo, pues si va bien, bien, si no, pues a otra cosa. O sea, nunca he tenido pretensión, jamás. Creo que en ninguna rama artística tienes que tener pretensión de nada. Lo haces por pasión y lo que sea, y ya está. Raiche, cuando estás en la cabina, ¿escuchas la pista o la diriges? ¿O ambas? Cuando estoy en cabina, hay una pequeña lectura de la cabina, de la pista siempre, ¿no? No es que me olvide de la pista, pero yo voy desarrollando y lo que siento es un feedback. No me siento que les dirijo ni nada, lo que siento es que de repente boom y boom, boom y boom, y eso va retroalimentándose uno con otro y hace al final esa bola de ambiente. Esa magia. Sí, y hay momentos que de repente levanto la vista y boom, ya está ahí la bola, ¿no? Y ya están ahí. Y eso, y me llena mucho pues cuando pues, sientes que la gente está totalmente conectada con tu set y lo está viviendo y están ahí bailándolo y con sus ojitos cerrados entregadas, sudando o desarrollando. Sí. Raiche, cuando construyes una sesión, ¿piensas en términos de narrativa o en cómo se va transformando la energía en el tiempo? Un poco narrativa, sí. Sí, o sea, la energía siempre está, la pulsación, ¿no? Desde el momento en que voy eligiendo los sets y todo esto y clasificándolos, pero al final sí tiene una narrativa, sí, porque, o sea, mis tracks están en sus carpetas que los ordeno por intensidad, ¿sabes? No, por los sonidos en los que tengan, la intensidad que tengan, y así ordeno mis tracks y después pues los voy plasmando y sí, quiero ir contando un poco algo y va... Una historia. Sí, y va pues subiendo, ¿no? En presión, en frecuencia, Tu sonido se mueve entre dureza y atmósfera. ¿Cómo encuentras ese punto donde la tensión no rompe, pero tampoco se diluye? Porque es como ese equilibrio que quiero encontrar en la vida un poco también, ¿no? Esta es la atmósfera con todo lo bueno y todo lo que nos sostiene como persona y luego la dureza que es lo que es la vida, ¿sabes? Y eso es como el equilibrio que yo quiero encontrar un poco en mi vida. Al final es lo que transmito y quiero plasmar un poco en mis sets también. Cuando escucho tus influencias, me enviaste diferentes informaciones, pues aparecen capas muy distintas: el minimal, el acid, el electro, el EBM, la crudeza de Joy Beltram, Jeff Mills, el imaginario de Blade Runner, el sonido rolante R808 y 909, y luego sellos pues como Gigolo, Mort, Planet Rhythm, y también una escena local muy concreta con nombres, pues has mencionado antes a Pelacha, Mendoza, Riaño y también Héctor Mat.
¿qué hilo invisible une todas esas referencias en tu cabeza y cómo terminan convirtiéndose pues para mí, en algo? No sé por qué, pero están hiladas, ¿sabes? O sea, el Minimal te lo nombro porque es en la primera música donde yo voy a un club y de repente era como, esto es lo mío, ¿sabes? Cuando estaba en la pista, del rollo, ¡buah! Y entonces, igual que el electro, que lo siento, me despierta algo dentro y me hace como despertar la mente. Y lo mismo cuando, pues como Joy Beltran, que me he sentido siempre muy identificada con su sonido, pero desde que era una chica de pista, ¿sabes? O sea, y en la escena local lo que pasa que es la que más me ha alimentado al final en todo. Cuando yo he estado de clubs y tal, no he sido tampoco una persona que ha viajado muchísimo y eso, entonces la escena local siempre ha sido muy, muy, muy potente, muy profesional, con mucho nivel y creo que todos estos que me nombras algo tienen que a mí me late mucho. Sí. De maravilla, o sea que tenemos una escena local maravillosa que tenemos que cuidar además para que siga siendo así. Sí. Has dicho alguna vez que la música, creo que lo mencionaste además antes, que tiene que moverte como algo ancestral, ¿verdad? Sí. Como que porque o sea, para mí es como, o sea, pues eso, la electrónica tiene muchos estilos. Me gusta más el techno, pero al final es como me gusta o no me gusta, pero al final porque el sonido que estoy escuchando pues tiene que ser que cura como una medicina ancestral, que te cura de dentro a fuera, no de fuera de fuera adentro, ¿no? Totalmente. Y la música para mí que es como esto para mí es bueno porque como que me llega adentro, o sea, y me hace una renovación celular, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Y sí, y va a estar muy unida la música electrónica a todo lo que es la sabiduría ancestral y todo eso, está muy unido, muy unido. ¿Dónde nos lleva? ¿Dónde nos transporta? Nos sube de frecuencia, ¿sabes? O sea, es totalmente. Maravilloso. Hay algo en tu sonido que además parece muy intuitivo, pero al mismo tiempo muy preciso. Y eso yo creo que no es casual, porque tengo entendido que de cada 100 tracks que escuchas, a la hora de preparar tus sets, quizás seleccionas uno. ¿Verdad? Bueno, a lo mejor no tantísimo, pero a lo mejor no tantísimo, no todo el rato eso, pero sí que sí, soy una persona que al final no me conformo rápidamente y hay un montón de tracks que también me parecen increíbles, pero no entrarían un poco en mi set, ¿no? Pero sí, o sea, hay un montón de tracks que escucho y vas pasando y no me dicen nada. También hay un momento en que está produciendo Pepito Grillo también, ¿sabes? Entonces y de repente hay un play y no me hace falta ni entero para que me convenzcas. Ahí hay una cosa que ya pum y ya para adentro. Luego pasan filtros porque yo pues eso me selecciono algunos, me gusta dejarlos ahí un poquito, volverlos a escuchar, de ahí saco más así y ya hasta que llegan a mis carpetas y sí, que entonces es así como intuitivamente preciso, exacto. Y tampoco usas muchos efectos, no, ni artificios. No, me gusta, o sea, no utilizo ni muchos loops, ni utilizo alguna vez algún filtro, pero efectos cero. Porque es que las producciones ya me dan lo que quieren, lo que quiero realmente. Y ahí no sé, como que disfruto más de la mezcla de esa manera. Y me gusta esa sensación de que el tema corre y que va a terminar y que tienes que hacer, ¿sabes? El loop al final, ¿sabes? Sí, mola en algún momento porque hagas un loop donde se quede, yo que sé, en una vocal pillado y lo mezclas y te está sonando otra cosa totalmente diferente y eso me encanta también. Pero me gusta esta cosa del tema corrido y pum pum y ya que se acaba y tengo que ponérmelo con el otro, sí. Igualmente no soy obsesiva de pinchar con 3 CDJs, es como, con 2 CDJs te hago lo que quieras, ¿sabes? Raiche, improvisas mucho además
¿te interesa más controlar o descubrir? Descubrir, arriesgarme y descubrir, porque en el directo, en el momento del set, no lo llevo todo tan preparado, o sea, no lo llevo preparado, o sea, llevo mis carpetas y a lo mejor digo, pues con esto voy a abrir o con esto voy a cerrar, pero lo que pasa en medio, no sé, es que, porque así es una manera que yo aprendo mucho de mí misma, ¿sabes? Y hoy también aprendo y me sorprendo también a veces, ¿no? Y como que de momento voy a seguir así, no preparándome tanto, o sea, me gusta eso, como no sé lo que va a pasar. Libertad, eso sí, sé que llevo esos carpetones, ¿sabes? Entonces tengo una seguridad máxima porque llevo esos carpetones que son los que voy a pinchar en ese set. ¿Qué dirías que diferencia una buena sesión de una sesión inolvidable? Es que hay de repente ese momento, una sesión inolvidable que fluyes muy bien y hay esa fluidez y hay, aparte de fluir muy bien, hay esa fluidez con la pista y le acompaña un buen sonido y una buena cosa, ¿sabes? Porque hay muchas veces que eso no pasa, pero porque los medios no lo facilitan. Entonces, ayudan, sí. Y entonces muchas veces hay un buen set que te quedas satisfecho, pero hay otras veces que es un set que te ha llenado de verdad, lo has sentido y eso pasa a veces. Me gustaría volver a hablar un poquito de la voz. Creo que tocamos un poco ese punto, que tú vienes de escribir y de cantar. ¿Qué queda sin decir cuando trabajas solo desde el sonido? Me completa igual, o sea, con el tecno y yo pinchando tengo la misma satisfacción, puedo transmitir lo mismo, no me quedo como con un vacío ni nada, ¿sabes? Utilizo, o sea, solo por los sonidos y me transmito lo mismo que a lo mejor diría con una frase. ¿Qué diría tu sonido si tuviera voz? ¡Despierta! Bueno, todo esto está muy bien contado, Raitse, pero el rap no se explica, se escupe. ¿Te animas a tirar unas barras aquí, sin beat, a pelo? Antes voy a decir que en los últimos años pues he podido un poco seguir alimentando esta parte, ¿no? Porque al final, bueno, pues igualmente al final escribo mis frases y escribo mis barras. Y entonces, pues en los últimos años he podido desarrollar esta parte junto a Marcos Indab. Y gracias a él hicimos dos tracazos, dos temas muy guapos en su estudio, Mitras Records, y donde él ha hecho toda la música, los arreglos y yo he hecho las vocals. Luego él también se ha marcado los videoclips. Y entonces eso es un punto también importante porque ahí después de hacer el disco con Electroputas pues pude desarrollarme un poco más como yo esto, ¿no? Y bueno, y siempre seguiremos ahí, seguro que alguna vez caerá algún que otro track, ¿no? Y bueno, y hubo un momento en que hicimos un track ahí post pandemia que nos encerramos en el estudio y es un tema que se llama One Person. Y bueno, sí, mira, me voy a lanzar. Venga, lánzate. Mira ahí. Sin beat. Ya tengo una chuleta aquí. Vale. Venga. Es que soy de calle. Mira. Rat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 a. Rat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 a. Rat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 a. Ra. Estrategia mundial, sonido nacional, te anulan el olfato, así no saben mal, con la boca tapada, nadie dice nada, porcentajes y cifras, desde lo alto escucho risas, es el wonderful game, one person, no name, manejan los hilos, el mundo bajo el poder, banco central, dinero metal, las colas del hambre sin dinero metal.
cajas unitarias, chips incrustados, absorben vidas, ojos apagados, corazones secos. Soy Nexus 6, from human to cyborg, walking to space. Ya estoy en la red, ¿qué quieres saber? 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 En mis sueños yo te toco y tú te vuelves loco. Distancia interpersonal, asexual, antisocial. Somos ceros y unos en el plano digital. Somos ceros y unos, vamos todos como sal. Dicen que tenemos veneno en la piel. Dicen que no debo acercarme a él. Dicen que na 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 serial killer on the game. Nada de chuleta. Muchas gracias. Aquí tienes un poquito de agua. Muchas gracias. Wow. Seguimos. Sí, venga. Hay algo en todo lo que hemos hablado hasta ahora que solo se entiende del todo cuando se sostiene en el tiempo, cuando no es un momento puntual, sino algo que ocurre semana tras semana. En tu caso, ese espacio es Skin, donde tienes residencia cada domingo, ¿verdad? Sí. Es un lugar, además, donde todo eso, la voz, la identidad, la forma de estar, se pone a prueba de verdad. Sí, mira, nombras Skin y se me pone la skin de punta, ¿sabes? O sea, mira, Skin ahora lleva un año en la nueva sala, 3 años ha estado en la otra sala y llevo 4 años siendo residente de Skin de los domingos. Y entonces es, pues, una sesión semanal desde hace 4 años donde he faltado 3 veces. Entonces eso ya ha sido como ya la voltereta lateral en mí como DJ y me ha aportado muchísimo, muchísimo. Y me representa todavía un montón Skin y al revés, ¿no? Nos representamos juntamente. Y tengo muy buen feedback con la pista de Skin, ¿sabes? Aparte que Skin es un club donde no se pueden hacer ni vídeos ni fotos, donde pues eso, el artista tiene que aprender a que pues ahí tengo un montonazo de pinchadas donde no hay ningún vídeo, ninguna foto y tienes que aprender también a eso, ¿no? Y nada, yo siempre invito a toda la gente que venga a conocer el club, que es súper guay, el domingo misa, Raitse, y estáis todos invitadísimos. Muchas gracias. Iremos a verte. ¿Por qué los domingos? ¿Crees que son más reales? Es que empezó solo los domingos. Sí. Es que los martes son los nuevos lunes, esa es la cosa. Y entonces Skin empezó siendo solo una sesión de domingo donde pues tiene ese reto y ese puntito también muy underground, ¿no? Como han sido las sesiones donde yo empecé a ir, ¿no? Yo empecé a ir a Midday, que eran los domingos, empecé a ir a Nature, que eran los jueves. Y pues eso también, claro, eso fue con Coco Cielo, con Mendoza, con gente también muy potente. Y tiene su punto. Luego cuando Skin tiene ya su propia sala y Skin es viernes, sábado y domingo, me han mantenido en la sesión de los domingos y me encanta. Es como un reto y es eso. Yo le llamo, se llama misa esa sesión, pero yo le llamo el bicherío. Van los bichos y a mí es lo que me encanta. La creme de la creme, sí. ¿No? A ritual de los domingos. Exacto. Con Raitse. Sí. Raitse, hablemos un poquito de la escena del techno, que nace como un espacio de libertad. ¿Crees que sigue siéndolo o se está transformando en otra cosa? Bueno, todo lo que se pone de moda corre siempre riesgos y que se distorsiona un poco la visión. Pero bueno, en muchos estilos donde se ha puesto en un momento muy de moda, como pasó en el rap, de repente como todo el mundo era rapero, ¿sabes? Pero en este caso, cuando algo es real y tiene tanto asentamiento,
como es el tecno, como es el tecno local, como es el tecno nacional, ya tiene unas raíces y eso es inamovible. O sea, eso no hay nadie que lo vaya a echar abajo. Y como digo yo, hay hojas caducas, o sea, árboles de hoja caduca y árboles de hoja perenne, ¿no? Entonces, hay gente que pasa por la escena y ya luego nunca más se la ve. Y luego gente que de hoja perenne, que están ahí. Que pincha todos los domingos. Sí, incluso a nivel pista, ¿no? Tanto a nivel pista de gente, del público que le gusta la música electrónica, el techno, y ahí van con 20 a un festi, a una rave o a un club y tienen 40 y siguen yendo. Pues por mí eso es real, eso es lo bueno y lo auténtico, ¿no? Como pasar en todos los estilos, claro. Y dentro de esa escena o ese ecosistema no todo es neutral, sin embargo, como parece. En los últimos años, pues la escena techno ha vivido algunos momentos tanto incómodos, con denuncias, situaciones pues que han puesto sobre la mesa dinámicas de poder que durante mucho tiempo quizás pues han sido normalizadas. Sí, pero es que eso también pasa en el cine, también pasa en un despacho de abogados, también pasa en un centro médico, o sea, es que al final está en muchos sitios, ¿no? Sí. Entonces, al final, pues bueno, tristemente de repente pues también tiene que ver con algunos artistas de techno y bueno, es algo pues que no mola y que ensucia y... Pero al final no lo tomo como muy preciso como que pasa en el techno, es que al final pasa algo en todo, generalizado. Claro, pasa como en todos los lados, entonces pues claro, te choca porque las personas pues que están en este movimiento deberían tener unos principios y por eso estamos aquí. Entonces, claro, es contradictorio, pero por eso mismo siempre hay un poquito de intrusismo. Sí. O sea, por ejemplo, un madero no se puede hacer DJ de techno, ¿sabes? Lo siento mucho. Los hay, por eso. Los hay, sí, los hay. Yo no voy a verles. Los hay. ¿Sientes, Reiche, que la escena es realmente tan abierta y progresista como se presenta? O bueno. Bueno, tiene ahora un punto un poquito comercial. Pues eso, que donde se une un poquito esta cosa que quiere seguir siendo underground anunciando grandes marcas, pues no, no puede ser, ¿no? Tiene que ser un poquito consecuente la cosa, ¿no? Entonces, al final es un movimiento de minoría y con unos parámetros de pensamiento, con unos códigos, con unas cosas y principios que tienen que estar y por eso tenemos que ver los que estamos en una misma asociación de electrónica, por decirlo de alguna manera, porque tenemos esas mismas formas de ver, de pensar, de principios, etcétera. Sí. ¿Has sentido que como mujer artista, como mujer DJ, tenías que demostrar más para ocupar el mismo espacio? Un poquito sí, ¿sabes? Ahora mismo ya ha avanzado muchísimo, ¿no? Pero en un primer momento sí, aparte que yo también era una artista que no venía que eso con mi carrera de antes de musical, ¿no? Relacionada con el techno y la electrónica. Y bueno, entonces ahí... Pero bueno, sí, o sea, en rasgos generales siempre como que la mujer ha tenido que demostrar más. O sea, llega un hombre y dice, hola, soy cirujano, y todo el mundo, cirujano. Y una persona, o llega una mujer y dice, hola, soy cirujana. ¿Ah, sí? A ver qué operaciones has hecho. Un poquito, bueno, a rasgos generales, eso es lo que pasa todavía, pero bueno... Se va mejorando, supongo, sí. Sí. Y en un momento en el que ya se está hablando más abiertamente, ¿qué crees que tiene que cambiar de verdad dentro de la escena? Pues tendría que cambiar un poco desde un nivel político, de que se apoye, ¿no? la escena electrónica como algo cultural, que den más espacios, que sea más fácil montar un festi, que sea más fácil montarte una sesión en algún sitio, hacer cualquier cosa, desarrollar cualquier proyecto, aunque sea pequeño, cuesta mucho, ¿no? Aquí en Madrid y en España en general.
Y creo que pues sería mucho más potente si eso cambiase un poco. Y luego que las nuevas personas que llegan a este movimiento se nutran, que sepan de dónde viene y por qué existe, por qué esto, por qué lo otro. ¿Sabes? Esa inquietud, ¿no? O sea, que la gente tenga de verdad inquietud y es como, ¿cómo me gusta esto? Aunque no te vayas a dedicar a ello profesionalmente, solo por estar en la pista y que no sea solo por pose, pues eso. Eso me gustaría. Sí. El tiempo apremia, Riche. Estamos llegando hacia el final de la entrevista y quisiera hacer, como lo llamo yo, un quick fire. No quiero que pienses mucho y te voy a lanzar unas preguntas rápidas, sin pensar. Vale. Un track que nunca falla. Pues Terence Fismer, cualquiera de él. Un club al que siempre quieres volver. Bergen. Buena. Un sonido que te obsesione. Los bombos y los bajos. Un artista con que te gustaría compartir cabina. Marco Sindab. Eso ha sido fácil. No, me encantaría compartir cabina pues con Norvac, con cualquiera. Diría Norvac o Roshat. ¿Qué momento te parece más honesto dentro de una noche? ¿Las 3 de la mañana o las 7 cuando ya no queda nada que esconder? Me gustan más las 3 de la mañana, sí. Que está ahí como todo el lío. Arrancando. ¿Qué es más difícil, empezar o terminar un set? Es más difícil terminar el set. Sí. ¿Y un amanecer después de una sesión? ¿Cómo un amanecer? ¿Dónde imaginarías un amanecer después de una sesión? En la montaña. Y hay algo en todo esto que no se cuenta, pero se nota. No se explica, pero se evoca. Como esas escenas de cine que no necesitan diálogo, porque ya lo dicen todos sin abrir la boca. Lo que haces no parece una elección, se parece más a una dirección que no siempre eliges, pero tampoco corriges. Y en ese guión, que no es lineal, hay ruido, hay cuerpo, hay tensión, pero no hay concesión. Porque no todo lo que importa busca aprobación y no todo lo que incomoda necesita explicación. Y quizá por eso lo que haces no se queda en el sonido, se queda en ese pulso contenido, casi suspendido, como un plano detenido donde algo cambia sin pedir permiso, sin hacer ruido. Porque al final, más que música, más que escena, más que estilo, es una forma de no callarse, de no suavizarse, de no romperse por dentro para poder sostenerse. Y eso no siempre se entiende, pero se siente, y cuando se siente no se olvida. Como ese plano final que no se explica, pero se queda contigo toda la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, qué bonito. Gracias. Muchas gracias.